el fallecimiento ya del líder de las izquierdas latinoamericanas, líder que también fue líder en Uruguay, José Mujica. Él fue presidente de Uruguay entre el 2010 y el 2015. Nació en 1935. Fue miembro de la guerrilla uruguaya que empezó desde la década de los 60 su accionar político-militar, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. También esta guerrilla tuvo grandes acciones en Uruguay, incluso antes de que se hiciera el golpe de Estado en aquel país del Cono Sur, un país pequeño, pero con un pueblo también bastante grande. En 1973 comienza la dictadura en Uruguay, que dura hasta 1985. Los Tupamaros, como se le conocía normalmente a esta guerrilla en aquellos años, también formó parte de la Junta de Coordinación Revolucionaria, que fue un esfuerzo conjunto de distintas guerrillas latinoamericanas en las que hicieron un frente común a la política contrainsurgente que se estaba estableciendo en distintos países de América Latina, particularmente en Brasil, en la dictadura que se establece desde 1964, en Argentina, que también coincide con el golpe de Estado en Uruguay en 1973. A partir de 1973 viene un cambio en la política argentina y el golpe de Estado en Argentina se concreta hasta 1976. Ya en 3 años antes, en Uruguay ya estaban en dictadura. También en el caso boliviano, una dictadura que se establece desde la década de los 70 y que durante la década de los 80 también tiene procesos dictatoriales. En el caso de Chile, también un golpe de Estado en 1973. El esfuerzo que hacen las distintas guerrillas latinoamericanas, particularmente el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, también la guerrilla del EPR en Argentina, también la guerrilla del Movimiento de Liberación Nacional en Bolivia y desde luego que también la guerrilla chilena hacen este esfuerzo de coordinación revolucionaria para hacerle frente a las dictaduras del Cono Sur, pero particularmente a la Operación Cóndor que se estableció por aquellos años, que fue este esfuerzo de los militares latinoamericanos para reprimir a los distintos pueblos de América Latina, también para reprimir a esta forma de organización guerrillera que tuvo América Latina en aquellas décadas entre los 60 y también entre los 70 y algunas duraron todavía hasta la década de los 80, como fue el caso particular de Centroamérica, particularmente el caso nicaragüense, con el movimiento sandinista de liberación nacional, el caso también de El Salvador con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y también con Guatemala, que tuvo distintas guerrillas desde la década de los 60, porque allí en Guatemala se estableció también un golpe de Estado desde 1954, el primero ya de corte de Guerra Fría, que tuvo una larga trayectoria en el caso de Guatemala hasta que se firman los tratados de paz en 1996. Para no alejarme tanto de este tema, hay que recuperar también las distintas fases que tuvo esta vida de José Mujica. Él fue encarcelado desde 1972 hasta 1985, un año antes de que se estableciera este golpe de Estado en Uruguay. Ya como presidente, él tuvo la presidencia del 2010 al 2015 e hizo una gran cantidad de reformas sociales, hizo una gran cantidad de políticas sociales para recuperar el salario, para establecer distintos programas sociales, pero también para, y eso sí es algo importante, para legalizar la marihuana y el consumo de marihuana en Uruguay. Fue parte del sello que le puso también a la política presidencial en aquel entonces. Además, también donó el 90% de su salario a distintos programas sociales y un sello característico que tuvo José Mujica fue el de la austeridad desde su principio en la vida política hasta sus últimos días. Vamos a recuperar algunos pasajes también de su vida y en esta ocasión tendremos un video en donde expresa esta crítica que hace a las distintas contradicciones humanas. Esta civilización que se empezó a inventar en derredor del Canal de la Mancha y que se lleva el mundo por delante, que tiene una fuerza tremenda, creadora y destructora,
que ha inventado un modo de vida que está invadiendo el mundo. Y esos modos de vida, nadie está dispuesto, diga lo que quiera, a renunciarlo, sino que todos vamos a más. Y todos somos críticos de este mundo, por las injusticias, por los desperdicios, por la cantidad de bolsas de nylon, por la basura que hacemos, por la basura radioactiva, por el montón de cacharros, por la cantidad de autos, por los caminos asfaltados, por los biocombustibles, por las minas que hacen agujeros imposibles. Pero no renunciamos a los autos, no renunciamos a las varillas de hierro, no renunciamos al papel y nos tragamos los montes. Sí, somos una contradicción con pata. Totalmente. Porque nadie le va a plantear a las doñas, vuelvan a los pañales que se colgaban. Sí, van a ir, sí, una vez que se liberaron de eso. Y tienen razón. Hay que destrozar mucho árbol y hacer pañales desechables, aunque son peligrosos para el medio ambiente, y eso hay que resolverlo. ¿Qué quiere decirle, hombres de ciencia? Soñar con la Arcadia feliz que quedó atrás es un cuento chino. No. Esto sale para adelante, los problemas que tenemos salen para adelante y se llaman ciencia y tecnología. Se llama acudir a la ciencia para que la ciencia nos dé los elementos posibles de retransformar el mundo a favor de la vida y no en contra de la vida. Es decir, esta civilización que tiene tanto de negativo también tiene de positivo, porque destapó la enorme energía creadora que tiene la ciencia. Y ustedes, dándose cuenta o no, representan ese caudal de gente que abre camino a la esperanza. Ahora, hace pocos días anduve por Europa y están formidablemente enloquecidos con la mitigación del cambio climático. Y aparecen industrias portentosas para conseguir energía no renovable y todo. Y está bárbaro, y a eso hay que darle mucha manija. Pero cuando uno piensa que en la otra parte del mundo los chinos han decidido vivir como en Occidente y los hindúes también, y vaya que tienen todo el derecho al mundo, uno sabe que todos esos remiendos que estamos haciendo no dan para la escala de lo otro. Por lo tanto, la ciencia creadora que hay que poner, y hay que convocar a la fotosíntesis que nos dé una mano, y hay que transformar la vida de los océanos, y hay que explotar las algas para que purifiquen el aire, y hay mucho que investigar. Esas trampas y esos secretos están todos en clave en la naturaleza, porque hay vegetales que pueden vivir con agua salada y hay vegetales adaptados al desierto, y las propiedades de uno se pueden traspasar a otro si ponemos talento, si apostamos a la ciencia, si invertimos. Este es el desafío que tenemos para salvar la vida. Vamos a tener que apelar constantemente a la ayuda de los isótopos y de la mar en coche para poder escudriñar los secretos que tiene la naturaleza. Yo hablé de la fotosíntesis. Sabemos que en fracciones de segundo hay como 35 y pico de reacciones encadenadas, pero sabemos lo que pasa al principio y lo que pasa al final. Lo que pasa en el medio está para destaparse y tenemos crisis de energía. Y hace millones de años que ahí están los seres vivos, enchufados, sacando energía. Si tendremos cosas para escudriñar en la naturaleza. Por eso, gracias. Gracias.
escuchamos parte del pensamiento de José Mujica, como bien lo decía Aníbal, pues un líder de izquierda y que es muy representativa esta pérdida por todo lo que significó. Ya Aníbal hacía un recuento muy detallado de todos los lapsos en la vida de Pepe Mujica y que pues fueron muy importantes porque no solo fue un luchador, hay que decirlo, fue un luchador desde el inicio hasta el final y un luchador social. Y sobre todo, pues esto queda muy claro porque cuando él sale de la cárcel, lo primero que él hace, y de hecho él lo contó en distintas entrevistas, es reorganizarse porque él seguía con esta idea de que tenía una lucha pendiente y esa lucha no era una lucha individual, que eso también hay que mencionarlo. Él hablaba de una colectividad y que solo así pues la humanidad podría salvarse. Un hombre que vivió de una forma, como bien lo decía Aníbal, austera, que él hacía una crítica justamente al consumismo, a esta forma de vida que pues nos ha traído este modelo capitalista. Él criticaba ampliamente el consumismo, decía que la sociedad moderna estaba atrapada en una especie, bueno, en esta lógica de producción y consumo, y decía que esta lógica agotaba tanto al ser humano como al planeta. Por eso escuchábamos estas palabras, ¿no? Él reconoce que pues obviamente no vamos a volver a lo que fue antes, pero reconoce que la ciencia, la tecnología y estos avances pueden ser pues una esperanza al final también. Y pues también criticaba que este exceso de bienes no solo pues no da la felicidad, sino que esclaviza al ser humano porque cada vez va a desear más. Es parte de todo este personaje que fue. Por eso también hoy decía la presidenta Claudia Sheinbaum, es muy importante el pensamiento de, de José Pepe Mujica. También criticó ampliamente la globalización, decía que no es lo mismo que la igualdad y hay que volvemos a lo mismo, en esta lógica capitalista en la que estamos inertes, pues es un sistema que propicia las desigualdades y que estas desigualdades a su vez generan lo que conocemos como la pobreza. Él criticaba ampliamente este tipo de cuestiones. Vamos a recuperar un fragmento de las palabras de Pepe Mujica. Que el mundo se globaliza, vaya novedad. Pero globalización no es igual a igualdad, no es igual a justicia, no es igualdad de derechos. Hay mucha humanidad pospuesta, anhelando subirse en el tren de la civilización que hemos inventado. Y estamos lejos, y mucho tenemos que agradecer a Naciones Unidas y a sus agencias. Y si defectos tienen, son los defectos del egoísmo de nuestra propia humanidad. Esto se llama Unidos en Nación. Los americanos del sur necesitamos la acción de unirnos para ser. En el mundo de hoy, que la globalización le está imponiendo la construcción de gigantescas unidades, hacia allí navega el mundo a los tumbos. Y necesitamos darle fuerza, y más fuerza, y fuerza de derecho, y fuerza de realidad a instituciones como las Naciones Unidas, que nos puedan amparar a los débiles y que puedan respirar igualdad en un mundo de desiguales. Pero todo esto que tiene hondo contenido de carácter político está lejos de resolver algo que es posible resolver, y es la lucha en la que están ustedes.
comida para los pobres e instrucción, conocimiento para todos. Los pobres del mundo no precisan lástima, precisan herramientas intelectuales en sus manos y en su cerebro para valer por sí mismos. Y esto es, en el fondo, el mensaje más profundo de lo que ustedes hacen. Y yo diría, entre muchas amarguras, ustedes representan la cara benévola de la humanidad. Y por eso, gracias. Gracias por lo que hacen. Y mucho más gracias por lo que queda por hacer y con lo cual se van a comprometer en nombre de mi país y sobre todo en nombre de todos los pobres de América del Sur. Gracias. Hay esta reflexión que hizo también José Mujica en torno a la globalización, este proceso político, económico, social, cultural también, que empezó desde la década de los 70, 80 y ya más en firme desde la década de los 90. Es un proceso que ha ido expandiendo la acumulación de capital por un lado y las profundas desigualdades sociales y económicas. También en su gobierno del expresidente Mujica se redujo el desempleo. Cuando él inicia su mandato, el desempleo estaba en un 40% y se redujo hacia el final de su mandato en un 12, hasta el 12%. También en su mandato se recuperaron muchos derechos humanos y también el derecho a la equidad. En ese mandato que tuvo entre el 2010 y el 2015, se legaliza el aborto en Uruguay y también se legaliza el matrimonio igualitario, así como también es la vuelta del Estado a la economía y sobre todo a la administración de los recursos para hacer más programas sociales y recuperar todo lo perdido en los años anteriores al 2010. Algo similar a lo que sucedió en México en la época neoliberal, en la que se perdieron derechos sociales, económicos y también de derechos políticos de la clase trabajadora. Vamos a recuperar otro fragmento de un video en donde habla sobre el futuro del mundo. No somos adictos como sociedad a registrar patentes, a juzgarnos por inventar, por multiplicar. Nos cuesta. Y es una de las tantas cosas que tenemos que remontar. Créanme, amigos, vendrá un mundo en el que los de mi edad no vamos a estar. Está allí, a la vuelta de la historia. Va a ser muy distinto, porque el mundo está viviendo un conjunto de revoluciones, no una, que no son más, sino que incuestionablemente van a generar otras cosas. Cuando uno piensa que el producto de China individualmente anda por los $3.000, cierra los ojos e imagina cómo será ese mundo cuando tenga un ingreso, un per cápita parecido al que tiene el Uruguay. Va a ser un mundo insoportable, o por lo menos terriblemente desafiante. Hacia ahí vamos, hacia ahí vamos. Ahí las palabras del expresidente uruguayo, y es que hay que recordarlo también en su pensamiento, pues él creía que gobernar era parte de crear esperanza, por eso impulsó estas políticas públicas encaminadas a pues
tratar de devolverle esta justicia social que merecían las y los uruguayos. Y también hay que recordarlo, incluso él decía que pues uno cuando llega al poder, el poder no cambia a las personas. Él decía, solo revela quiénes verdaderamente son. Eso lo vivimos en México, ¿no? Pasamos y por eso es que vivimos una transformación, pasamos de un modelo en donde vimos quiénes se beneficiaban y ahora estamos en un modelo totalmente distinto. Fue parte de lo que también se vivió en Uruguay. También entre sus críticas a la economía, pues destacaba justamente pues esto que ya les venía diciendo, su crítica al consumismo, y también hablaba de que la economía debería estar centrada en la solidaridad, la cooperación, la vida comunitaria y la producción para vivir, no para enriquecerse, que era parte de esto que él impulsaba estas ideas. Vamos a recuperar otro fragmento donde justamente habla sobre la economía. Solemos aprender mucho más de la diversidad que de la bonanza. Y tantos años jugando a la inflación, y tantos años gastando más de lo que entraba, y tantos años engañándonos a nosotros mismos, querer repartir, querer tener mucho progreso social y preocuparnos nada del mundo real de la economía. Creo que fue produciendo un cambio cultural en nuestra sociedad, empezar a darle valor importante a cosas que durante mucho tiempo no le dimos. No puede ser casualidad que al pisar la década del 90, junto con Haití y algunos más, éramos de los países que invertían menos proporcionalmente en América Latina. No puede ser casualidad. Y no puede ser casualidad que en estos años donde hemos recuperado sustantivamente, logramos de mil maneras aumentar considerablemente la inversión. No es ningún secreto que el Uruguay, por razones históricas, fue siempre el país de América Latina que distribuyó mejor. Pero para nadie es un secreto que el peor continente en materia de reparto que hay es América Latina. O sea, que en el contexto de América Latina somos algo así como campeones del cuarto. El nivel de reparto del Uruguay es similar a los más atrasados en el reparto de los países que están en Europa. El nombre de nuestro país, y sirve con fuerza a esa parte de Europa: Suecia, Noruega, Alemania. Algunos abrieron sus puertas para nuestros emigrados, sobre todo nuestros perseguidos políticos, que recalaron y hicieron su vida. A veces echaron raíces, tienen familia, pero uno nunca debe de olvidarse de esas cosas. La solidaridad y los derechos humanos componen los discursos. Lo importante es cuando uno palpa en la práctica la aplicación de conductas al respecto. Hay esta reflexión que hace también en torno a los temas económicos José Mujica, y también decíamos el día de ayer que pues tienen este intento también distintos medios de comunicación de edulcorar la vida de José Mujica, de recordar sobre todo la última fase y dejando de lado la primera fase de su vida,
la vida más política, la vida guerrillera, la vida en contra de la dictadura. Están viendo ahora en sus pantallas una imagen junto con Noam Chomsky, este intelectual estadounidense. Se conocieron, hicieron también este tipo de viajes. Ahora ven una imagen de su vida, esta que estoy hablando, de la vida más política activa en torno a la guerrilla. Y también esta otra imagen es cuando está pues en esta fase de encarcelamiento que duró 12, 13 años en el caso de José Mujica. Vamos a recuperar ahora la crítica que hace también a la acumulación de riqueza, pero sobre todo lo importante que es distribuir la riqueza entre la población. Allí donde las ciudades se recortan, allí donde las clases sociales se van difuminando, allí donde late los sectores más populares y más humildes de la población, allí donde las incertidumbres suelen angustiar a los hombres y a las mujeres todos los días, el comercio detallista está al pie del cañón porque la gran concentración comercial no encuentra rédito, no encuentra forma de cubrir los costos. Pero hay una cosa importantísima y es la distribución de la riqueza. Realmente, a poco que uno tenga memoria de Delfino, de fulano, de esos almaceneros de barrio que hemos conocido a lo largo de la vida, de don Chazaro, de don Murdoch, de tantos y tantos y tantos y tantos que se pueden repetir, todos los apellidos que están por ahí, uno se da cuenta que la distribución familiar del ingreso que hace el pequeño comercio de sostener una familia es una de las actividades más nobles que hay arriba de la tierra. Sin duda alguna, martes 13, el pasado martes 13, será un día que marcará la historia porque hemos perdido a un gran líder que representaba lo que es la izquierda, sobre todo en Latinoamérica, y que su pensamiento esperamos perdure porque es esta forma de vida la que él tenía, la que él incluso pues comunicaba como pues lo que verdaderamente todos, o por lo menos la mayoría, aspiraríamos, y dejar de enriquecer a una élite y ser pues seguir el ejemplo de lo que fue Pepe Mujica.